justamente la sesión anterior, ¿no? Vamos a continuar revisando el tema concerniente a la exposición prevista para esta noche, ¿no? Nosotros justamente teníamos o veníamos revisando lo que tiene o guarda relación con el tema de los mandos en la zona del conductor. Entonces, tenemos que considerar varios aspectos adicionales que es importante retomarlos, recordarlos, tenerlos en consideración. Y pues ya habíamos estado viendo nosotros, entre otros aspectos, traigamos a colación lo que se vio. Y hacíamos una clasificación entre los primarios y los secundarios. Y en este tema teníamos, o tenemos que hacer énfasis y redundancia en lo que guarda relación con el freno en esta ocasión y el tacógrafo digital. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo por aquí. ¿Ya? Perfecto. Y vamos justamente a continuar, ¿no? Justamente tenemos que revisar algún tema relacionado con las válvulas de control de dispositivos especiales. No sé si nosotros hemos escuchado, hemos tenido conocimiento, y pues bien, aquí guarda una relación muy importante con el tema que guarda justamente o trata de los sistemas de frenos y sus diferentes tipos. Ya hicimos nosotros una pequeña y breve introducción, una pequeña categorización de estos sistemas de freno. Y en este caso tenemos que decirlo y recordar que el freno como tal es un dispositivo utilizado para detener, o en este caso disminuir el movimiento en general de algún cuerpo, de un objeto que justamente está en marcha, y generalmente puede ser un eje, un árbol o un tambor, hablando en términos mecánicos de los vehículos, ¿no? Justamente los frenos transforman la energía. Ustedes deben recordar parte de la asignatura de física que nos hablaba de la teoría de la conservación de la energía. La energía no aumenta ni disminuye, solamente se transforma. En este sentido, hacemos un énfasis en esta parte de la ciencia que nos indica que los frenos son transformadores de energía, por lo cual se los entiende como una máquina. En el momento que esta máquina procede a transformar la energía cinética que guarda relación con el movimiento que viene adquiriendo, eso se llama la energía cinética, justamente de un cuerpo, lo transforma ¿en qué? En calor o en trabajo, y en este sentido justamente ya viene a transformarse en términos generales, en términos científicos, extractores de energía. Transforma la energía justamente a una energía cinética por asunto de la capacidad de movimiento de los cuerpos, ¿no? Es lo único que se hace. La energía no se destruye, sino solamente se transforma. Criterio de la física. ¿Qué más tenemos que decir al respecto de aquello? Entrando un poquito en materia, por cuando nosotros vimos los tipos de frenos, ¿no? Freno eléctrico, freno mecánico, freno hidráulico y freno neumático, aquí salta a la curiosidad una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿El freno de servicio es igual al freno de motor o auxiliar? Una pregunta de cajón que sale. El freno de servicio, pues, de acuerdo a su concepción, a su fabricación, a su implementación, debe ser capaz de detener el vehículo de forma, primero, segura, segundo, rápida, y tercero, con eficacia, independientemente de la velocidad que este cuerpo o este vehículo tenga o adquiera o haya asumido en un rango de tiempo, ¿no? Justamente, también hay factores para los cuales se debería determinar
el frenado de un vehículo, en este caso, como les decía, la velocidad, la carga que éste lleva, inclusive la pendiente en la que se encuentra circulando. En cambio, desde la parte teórica tenemos que decirlo, ¿qué del freno de motor auxiliar? Pues bien, es o lo consideramos como la maniobra que busca la reducción de la velocidad del vehículo. Reducción de la velocidad de un vehículo. ¿Prescindiendo de qué? Del pedal de freno, de accionar el freno de pedal. ¿Ayudándonos de qué? ¿O en base a qué? De la relación de las marchas y del trabajo de los tiempos del motor, que en este caso todos sabemos que tienen 4 tiempos, y no se cumpla, no sea necesario llevar a cumplirla en todos los tiempos de trabajo del motor, con la acción de evitar lo que se indica, ¿no? Justamente uno de los objetivos es evitar que introduzca el carburante, el combustible, que justamente es el que produce la marcha del vehículo, y nosotros lo reducimos o lo regulamos al pedal del acelerador. Entonces, podemos nosotros considerar qué es mejor, el freno de servicio o el freno de motor o auxiliar, o en su defecto, ustedes de acuerdo a lo que han escuchado y han tenido ya la experiencia, son iguales o no desde su concepción. Queda la pregunta ahí pendiente para que ustedes la puedan contestar en base a la experiencia que ustedes han adquirido ya como conductores profesionales en vehículos de tipo liviano principalmente. Bueno, también habíamos hablado un poquito de los frenos según su forma de accionamiento. Y hablábamos de que había los tipos de sistemas mecánicos, hidráulicos y neumáticos. Y en este caso hacer un poquito más de énfasis y recordarlo, el sistema mecánico es de hecho o corresponde a la vieja guardia, a la anterior tecnología, a la primera invención que dio origen a la industria floreciente con la que se cuenta hoy en día, y teniendo en cuenta que este es un sistema de frenos mecánicos cuya concepción es al momento de presionar el freno con la fuerza del pie del conductor, un cable, un cable transmitía la fuerza para tratar de frenar el vehículo. ¿Sí? Estos frenos, de hecho, de acuerdo ya con la implementación, con la creación de unidades de carga más pesadas, por supuesto, tuvieron que desaparecer, dejaron de ser funcionales, dejaron de ser seguras, por lo tanto, o como consecuencia de lo que les digo, ya los motores empezaron a tener mayor desarrollo. Estaban justamente propendiéndose a una tecnología de mayor capacidad de carga de los vehículos que iban justamente implementándose y fabricándose, en el sentido de que justamente, ustedes saben, el sector del transporte, el generador, el motor de desarrollo, de prosperidad, de innovación, de creación, de producción. En ese sentido ya dejábamos de utilizar solamente unidades livianas para hacer los trabajos que incluso resultarían un poco cansados, un poco tediosos, requerirían de más inversiones de recursos para realizar el mismo trabajo, ¿no? Ustedes saben que un vehículo que tenga una capacidad de 7, 8, 9 toneladas va a rendir, por supuesto, en menor tiempo va a traer consigo mayor capacidad de carga, ¿no? Generando mejor volumen de producción, en el caso de que tratemos de que los mismos lleven materiales o insumos para el sector industrial, por decirlo menos. ¿Qué más tenemos que manifestar allí? Después de lo que desaparece el sistema de frenos mecánicos, se implementa el sistema de frenos hidráulico, y este cambia en su concepción como la metodología, el funcionamiento. Al pisar o el presionar el freno de mano, a través, el pedal de freno, perdón,
a través del sistema de accionamiento. ¿Qué es lo que hace? Su nombre dice hidráulico. Hidráulico quiere decir fluido que responde a un estado de un cuerpo en estado líquido, en el cual libera este fluido o líquido de frenos, ¿sí? Que tiene una composición especial, desde luego, ¿no? Que está sujeto, que de hecho soporta los cambios de temperatura, fenómenos extraños ajenos que podrían generar su descomposición, y este líquido de freno especialmente fabricado para este cumplimiento de la acción genera una presión para que funcione el dispositivo de freno, ¿no? Se genera una presión, ¿sí? Hay un cambio de temperatura, hay un cambio de estado, y este sustituiría a la fuerza motriz, a la fuerza de tracción humana, podríamos decirlo, y justamente hace el trabajo o reemplaza el trabajo, minimiza el trabajo de la fuerza del conductor que debe implementar. Y de hecho se convierte en un sistema, por supuesto, claro está, mucho más efectivo, mucho más eficaz, mucho más seguro, en el cual también, como ustedes saben, el conductor, por supuesto, tiene que estar pendiente de control del vehículo, tiene que estar pendiente del tablero, de instrumentos que tiene en su frente, tiene que estar pendiente de los otros elementos del sistema vial, y por supuesto es una concentración de ciertas actividades al mismo tiempo, momentáneas, en el cual generaría demasiadas molestias, y por supuesto habría una alta incidencia de accidentes por este pequeño descuido, además de que sería necesario darle mantenimiento, creo yo, para un sistema mecánico que de hecho ya está obsoleto, desaparecido del mercado, un mantenimiento permanente y recurrente, tal vez un cambio de piezas, ¿no? Acá en el sistema hidráulico lo que tenemos que cuidar justamente es los conductos por los cuales se libera este fluido, que justamente estén en perfecto estado, que se eviten los desperdicios, las fugas por estas cañerías, podríamos decirlo, por este sistema, por este circuito, en el cual se realice el trabajo que está diseñado para un sistema de frenos hidráulicos. Tenemos finalmente también que traer a colación el sistema de frenos de accionamiento neumático. Bueno, ¿de qué se trata este sistema de frenos de accionamiento neumático? Se hace, o como los casos anteriores, se acciona, se activa mediante un circuito neumático, ya que por su principio de trabajo, entendamos todo es en base a la física, y nos habla del principio de trabajo, por lo tanto aporta mayor fiabilidad y resulta más apto para vehículos donde hay, por supuesto, largos tramos de tubería. Sí, ustedes saben que de acuerdo a la tabla de pesos y dimensiones que se les compartió en las sesiones iniciales, y por supuesto vamos a tener que retomar en algún momento para hacer un análisis un poco más profundo, la diferencia entre los ejes delanteros y posteriores a medida que va mejorando la capacidad de carga, se van incrementando. Por lo tanto, es muy importante que estos elementos que suman a todos los ejes que conforman la unidad de carga pesada justamente tengan mayor resistencia por tratarse de largos tramos de tuberías, de cañerías, de conductos, que ustedes saben deberían tener una estructura, por supuesto, súper resistente para que soporte, primero, el cambio de temperatura, segundo, la capacidad de trabajo, y de pronto por ahí hasta el tema físico de resistencia del material, inclusive la distancia que podría hacerlo un elemento demasiado frágil, ¿no? Es lo que se conoce como un elemento demasiado esbelto, ¿no? Es como que nosotros tuviéramos, para que ustedes se hagan una idea, un tallarín, ¿no? Mientras más delgado, este es más proclive a poder deshacerse, romperse, obviamente en estado crudo. Entonces, de esa manera ustedes pueden ver que no sucede eso en el caso, vamos a la parte estructural, unas vigas que tengan el suficiente soporte, la resistencia, una sección adecuada que tal vez resista el peso sobre una losa de 20, 50, 60, 100 personas en un área. Por lo tanto es importante esta situación, ¿no? No se diga acá, en el caso análogo, que llevamos una carga
en toneladas, por supuesto, de lo que estamos transportando. Por lo tanto, es importante que esta es una responsabilidad importante, primero para los fabricantes de estas unidades de carga pesada, que deben garantizar justamente al comprador, al propietario del vehículo, al adquiriente de esta tecnología, porque esto es una nueva tecnología, que esta nos garantice justamente que sea el indicado para vehículos, como les decía, ¿no? Trayendo a colación la tabla de pesos y dimensiones. Vehículos articulados, semirremolques, por ejemplo, donde justamente el sistema hidráulico resulta impráctico, no aplicable por la necesidad de justamente, utilizamos un término, ¿no? Purgar el circuito tras las maniobras de enganche y conexión. Purgar significa ponerlo a punto, ponerlo a nivel, ponerlo en óptimas condiciones para que vuelva a funcionar. Es decir, hay que permanentemente estar chequeando el funcionamiento de este sistema. Bueno, les hemos hablado tal vez de términos un poquito desconocidos, pero vamos a hacer un pequeño esfuerzo por tratar de aclararlo. Entonces, vamos a explicarles un poquito el esquema de cómo se acciona el sistema neumático. Primero tenemos un compresor de aire, fase 1, movido por el motor de combustión. Paso 2, tenemos un filtro deshidratador que elimina la humedad del aire exterior. ¿Sí? Ustedes saben, muchas de las ocasiones estamos bajo circunstancias de cambio de temperaturas, zonas donde haya demasiada presencia de humedad, la humedad en el ambiente, entonces es necesario que este sistema equilibre o de hecho elimine la humedad del aire exterior. Tenemos o contamos con una válvula de seguridad. Ustedes saben que la válvula por principio acumula o ayuda a eliminar algo, ¿no? Por lo general cantidades de aire innecesarias dentro de un sistema en general, donde se hable de fluidos sobre todo, y esta válvula separa los circuitos en caso de avería en uno de ellos, ¿sí? Se cierra o se abre dependiendo cuál sería la finalidad. Tenemos aquellos acumuladores de presión, también llamados calderines, son varios, un juego de varios, es un sistema múltiple. Tenemos también el pedal de freno unido a la válvula de freno de servicio del sistema neumático, y finalmente tenemos los cilindros para los frenos delanteros, que justamente son los que al final de la acción realizan justamente que se ejecute, se logre, se obtenga el frenado mediante este sistema, ¿sí? Tenemos también otros elementos que forman parte de este componente, en el cual habla de una válvula reguladora de presión para el eje trasero, en cambio, ¿sí? Tenemos los cilindros combinados para los frenos de eje trasero, ¿ya? Ya hablamos nosotros en un inicio de la parte delantera, ¿no? El compresor de aire, el filtro deshidratador, una válvula de seguridad, los acumuladores de presión, el pedal de freno y los cilindros que justamente están direccionados hacia el eje delantero, y guarda relación acá estos elementos con el eje trasero, que es una válvula reguladora de presión, que son cilindros combinados para los frenos del eje trasero. Tenemos una válvula para el freno de estacionamiento. Tenemos otra válvula distribuidora para los frenos de remolque, en caso de contar con ello. Tenemos las tomas de presión para el remolque, y tenemos, por supuesto, si estamos hablando de fluidos, si estamos hablando de válvulas, estamos hablando de eliminadores de presión, porque los fluidos o los gases en esa combinación de estados generan presión. Por supuesto, hay que contar con un manómetro que va a medir la presión dentro del circuito, ¿no? Para hacer una analogía, más o menos, cuando ustedes tienen un circuito eléctrico, tienen o acuden a un voltímetro o multímetro que justamente les indica la resistencia, la impedancia, el nivel de voltaje que tiene en su circuito eléctrico. Acá también tenemos un circuito, pero es un circuito de presiones por tratarse de fluidos que están siendo utilizados y optimizados para este
para este sistema. Para que el sistema se convierta en un elemento más efectivo, necesitamos una especie de regulador, ¿sí? Un testigo que nos indique que las cosas se están realizando de manera efectiva, algo que haga la función de diagnóstico interna dentro del sistema, y este es el que nosotros denominamos como retardador. Y el retardador tenemos que existen de dos tipos, electromagnético e hidráulico. Toda la tecnología automotriz ha implementado en todos los sistemas los elementos eléctricos, mecánicos, neumáticos y por otro lado aquellos sistemas de origen o de funcionamiento hidráulico. Pero vamos a decir que es el retardador, ¿no? El retardador o también es el ralentizador. No sé si ya les parece un poco más familiar esta palabra. Trata a retardar o intenta retardar o mantener o disminuir la velocidad del vehículo, pesado por supuesto, en zonas muy sensibles. En este caso, donde usted tiene o cuenta con pendientes pronunciadas o situaciones de frenada constante en altas velocidades. Sí, por supuesto. Ustedes saben y sabemos y conocemos que no siempre vamos a circular sobre caminos totalmente planos, horizontales, ¿sí? Y sobre todo en nuestra zona, en la Sierra Central del Ecuador, en el cual sí tenemos o contamos con pendientes muy pronunciadas y justamente donde permanentemente el conductor tiene que realizar la maniobra de frenada constante a altas velocidades inclusive, ¿no? Entonces, este retardador justamente existe o tiene dos tecnologías, dos tipos de funcionamiento. En este caso tenemos el retardador electromagnético, ¿sí? Electromagnético, ¿cómo es lo que funciona, no? A ver, electromagnético. El campo eléctrico genera a su vez una cubierta magnética que atrae a los metales, a los elementos que se encuentran a su alrededor. El electromagnetismo trata de eso, ¿no? Elementos cargados eléctricamente generan atracción de los elementos hacia el centro de su generación de carga, ¿no? Como trabajan, por ejemplo, las bobinas eléctricas. Un ejemplo análogo al asunto. Y justamente el trabajo de este sistema de retardador electromagnético es a través de corriente, ¿sí? Son enviadas a través de unas bobinas con polaridad alternada, ¿no? Polaridad positiva, polaridad negativa. Ustedes saben que los polos opuestos se atraen. Otro principio de la electricidad. ¿Qué más tenemos nosotros dentro del sistema de retardador hidráulico? Bueno, ya nos es familiar, ya podemos entender cómo funciona el retardador electromagnético. Fácil, sencillo, ¿no? Pero bueno, ahora bien, ¿cómo es el sistema de retardador hidráulico? A ver, hidráulico ya guarda relación con lo que son los fluidos, pero bueno, ¿qué tipo de fluidos son estos? ¿O qué hace? ¿En qué tiempo? ¿Cuál es su eficacia? ¿No? ¿Cuál es la finalidad? Por supuesto. Este retardador hidráulico no genera ningún campo de atracción, no. Se ayuda más bien de dos cosas, de las marchas que lleva el vehículo y del trabajo que se produce en los tiempos del motor, que en este caso son 4 tiempos, en el cual no se cumpla, no en todos los tiempos, con acción justamente, como les dije en un inicio, ¿no? El freno apoyado o ayudado del retardador hidráulico cumplen una función complementaria. ¿Cuál es? Evitar que el combustible se introduzca y genere justamente la función de ignición y ponga en marcha. Es decir, estamos bloqueando intencionalmente esa capacidad del vehículo para desarrollarse de la forma contraria, ¿no? ¿Cómo usted logra que se ponga el vehículo en movimiento? Con la ignición, con la presión del pedal del acelerador,
pero yo deseo en este momento, por las circunstancias, retardar, justamente detener este proceso que se da internamente dentro del motor del vehículo. Hablábamos también en la sesión anterior de otro tema muy relevante y teníamos en cuenta que ya en la actualidad no tenemos dispositivos análogos, sino solamente digitales, ¿no? Ya entonces hay que hacer y tomar mano de la nueva tecnología. En este caso, el tacógrafo digital es un dispositivo electrónico, ¿no? Ya no es mediante agujas, mediante algún tipo de niveles, son sistemas ya de sensores electrónicos que se han instalado en su vehículo que permiten, por supuesto, que ir tomando una memoria de lo que va sucediendo segundo a segundo. Es como tener activada una grabadora que lo hace segundo a segundo y hace un registro seguro de los eventos originados durante el tiempo que demore la conducción. ¿Sí? El objetivo de este tacógrafo digital, de acuerdo a la parte teórica asimismo, es justamente garantizar la seguridad y evitar los posibles accidentes por falta de descanso. ¿De quién? Del conductor principalmente, de la maquinaria en segundo lugar, la velocidad con la que se lleve o por la conducción de orden excesiva, ¿no? Sin el respectivo descanso. Entonces recuerden que cada cierto tiempo también es importante guardar un descanso y gestionar justamente o lograr que con eficacia los elementos o los recursos o los sistemas del vehículo o de las flotas de vehículos también justamente haya una mejor eficiencia para su funcionamiento. En este caso tenemos que decir, de acuerdo a la legislación ecuatoriana, al reglamento técnico ecuatoriano, por sus iniciales RTE 034, tenemos que decir que este reglamento técnico ecuatoriano para las unidades de carga pesada, al cual estamos haciendo referencia, este reglamento está vigente desde el día 4 de abril del 2015 y en conjunto o en concreto indica que los de vehículos de categoría M3 y N3 que ingresen al país o que hayan ingresado al país desde el 5 de octubre de 2016, de eso ya va a ser un lapso de 5 años atrás, deberán mostrar que cuenten con los elementos mínimos de seguridad dispuestos en este reglamento técnico RTE, Reglamento Técnico Ecuatoriano número 034, y aquí está considerado la existencia, la implementación del tacógrafo digital para justamente el Estado como política haber implementado lo que denominaron vehículos más seguros dentro de política de Estado. Ahora bien, este tacógrafo digital que ya consta por norma, y por curiosidad es bueno que ustedes también lo lean, por norma, por exigencia de legislación, ya existe y es de cumplimiento obligatorio. Bueno, hay que saber cómo funciona y por qué se usa. Debe haber alguna razón, una motivación especial para ello. Entonces, en resumen, tenerles que decir que el tacógrafo digital es importante que usted que está sentado detrás del volante, para utilizarlo como conductor de un camión, por ejemplo, debe introducir la tarjeta del conductor en dicho dispositivo, siempre y cuando este vehículo esté detenido antes de iniciar la marcha. Posteriormente, a continuación, se debería registrar la actividad a mostrar, a realizar después de extraer la tarjeta, así como
hacer una memoria del recorrido. Con eso se toma en cuenta el lugar de inicio de la actividad. Esta actividad, que sé yo, transporte de carga, transporte de materiales peligrosos, obviamente con la respectiva precaución, ¿no? La actividad de conducción se iniciará una vez que el vehículo comienza la marcha, ¿no? Es una formalidad, tal vez un poco redundante, pero es así, ¿no? Es una memoria. No hay marcha o no hay registro de la marcha del recorrido siempre y cuando el elemento o el vehículo no esté en movimiento. Inicia desde el momento que lo ponemos en marcha. Y, por supuesto, cuando se realiza una parada, se colocaría o se indicaría o se programaría como otros trabajos tal vez no relacionados con la conducción. Es una memoria, ¿no? Es muy importante tener este conocimiento del manejo de la tecnología, ¿no? Es como ir haciendo un blog de notas, como abrir una agenda en la cual vamos nosotros haciendo, como antes se manifestaba en el tema de los reportes formales, una bitácora, ¿no? Pero está dentro de este dispositivo, dentro de este sistema. Y bueno, hay que entender por qué se usa este tacógrafo digital. No es tampoco por un simple gusto, ¿no? Tiene tres objetivos. Y escuchémoslo bien. El primero, salvar vidas. El segundo objetivo es disminuir costos. Y tercero, la gestión de flotas. Y recordemos que usted no hace un trabajo de transporte de carga pesada de forma autónoma. La normativa exige que lo haga asociado, ¿sí? Que pertenezca a una organización. Entonces es muy importante esta situación. Primer objetivo del uso del tacógrafo digital, salvar vidas, como les dije. Y creo que ese es el objetivo para todas las actividades que se dan en el transporte, ¿no? Y primero, cuidar el tema del exceso de velocidad. Ojo con eso. Cuidar o detectar en qué momento tal vez se produce cansancio o somnolencia. Cuidar o proteger o propender a que haya menor irrespeto a las señales de tránsito y tomar justamente como responsabilidad principal o hacer énfasis o redundar o señalar cuando hay una falta de conciencia. Como ustedes saben, no todos tenemos o estamos en el mismo objetivo de lograr la seguridad vial, salvar vidas. Muchos tal vez en el momento prima muchas de las ocasiones el índole económico, tal vez está por encima de la integridad del resto de personas el tema de una remuneración económica. Entonces hay que poner siempre, por sobre todas las cosas, el mayor patrimonio que posee una persona, que es su vida. Por supuesto, obviamente, existen también otro tipo de secuelas. El peor de los escenarios es que provoquemos o causemos una muerte. Pueden haber también lesiones irreparables. Entonces es muy importante, ¿no? Uno de los objetivos es como una memoria, es como cuando un avión sufre un accidente, ¿no? No tenemos más que el reporte del trato de la torre con el vehículo, perdón, con el avión averiado, ¿sí? Entonces se desaparecen, no están claras las comunicaciones y tenemos que ir a hacer el peritaje y resulta que estamos buscando la caja negra. Más o menos es la analogía para que ustedes se hagan una idea correcta de lo que es este tema. Entonces, uno de los objetivos del uso del tacógrafo digital es salvar vidas, como les dije, detectar si existe un exceso de velocidad, detectar si al conductor le ha dado o presenta síntomas de cansancio y somnolencia, evitar el irrespeto a las señales de tránsito en zonas urbanas, zonas rurales, vías, carreteras, etcétera, y concientizar a los conductores.
El segundo objetivo, o la segunda arista de este tipo de que se ha formado respecto del uso del tacógrafo digital, guarda bastante relación con nuestros intereses de paso, ¿no? Pues vemos que una conducción más responsable, a ustedes les enseñaron en la capacitación anterior, existen ciertas maniobras que son, primero, aparte de peligrosas, generan un desgaste en el motor, generan también mayor consumo de combustible, hacen que los cambios entre, los tiempos entre cambio y cambio, el mantenimiento suba, ¿no? Se acelere, el tiempo de vida útil de ciertos repuestos también decaiga, decrezca. Entonces, también guarda relación con el tema de la disminución de costos en reparaciones y conservación, como les digo. En el tema del gasto o consumo de los neumáticos, ¿sí? Porque imagínense en estar solo haciendo la analogía, en vehículos livianos entre aceleradas y frenadas y maniobras, ustedes saben que los neumáticos tienden a desgastarse, ¿no? Hay también una situación relacionada con este otro objetivo, que es la reducción de consumo de combustible. Ustedes saben que cierta implementación de sistemas, de accesorios con los que cuentan los vehículos, tanto livianos como pesados, incrementan el consumo de combustible. Entonces hay que tener en consideración estas situaciones. No siempre andar con este pequeño testeo que se realiza internamente dentro del tacógrafo digital y finalmente tener en consideración lo que les dije en un inicio, ¿no? La gestión de flotas de transporte. ¿Por qué? Porque existe un organismo supervisor que debe controlar la actividad del conductor, ¿sí? Que justamente tenga que ayudar a controlar la reducción del consumo de frenos y también, por supuesto, lo que es una política o debe ser una política en el uso de las flotas de transporte de carga pesada, que es hacer un registro exhaustivo de los kilómetros que están recorriendo, ¿no? El hecho es que nosotros sí tenemos que guardar un poquito de concienciación en un inicio cuando nosotros adquirimos un vehículo de estas características y justamente tenemos en consideración este tema y es muy importante que sepamos justamente que al estar nuevo, tal vez nos requerirá mantenimiento pronto, pero entre unas malas maniobras, entre mayor recorrido tenga, entre mayores condiciones adversas que tenga en el camino, mientras menos precauciones tenga el conductor, mientras menos preparación tenga el conductor, a la larga esto va a generar justamente un aumento de costos, no va a ayudar a la gestión de control de flotas y por supuesto, en el momento de un daño, va a causar justamente que causemos una afectación al resto de los usuarios viales, ¿no? Que justamente son los más frágiles, en este caso los peatones, o no digamos menos, los mismos conductores de otros vehículos, así que hay que tener mucho cuidado al respecto, ¿no? Un tema que también quería tomarlo a consideración o recordarlo en este tramo final, justamente que no nos olvidemos de otros mandos que están en la zona del conductor. Ya lo habíamos tomado en consideración. El limpia parabrisas, que permite una nitidez, el claxon que nos indica, bien utilizado, por supuesto, desde nuestra presencia, poner en alerta a otro conductor. El tema del aire acondicionado, siempre los conductores tienen que estar a una temperatura adecuada, que no genere demasiado calor en la cabina, que eso ustedes saben podría provocar los famosos microsueños, la somnolencia, aparición de estado de ansiedad inclusive en algunas personas, y estos hay que justamente tener desempeñado tanto frontalmente como parte trasera los parabrisas, ¿no? Los cristales en los cuales usted a través de ellos está mirando y tiene control de lo que tiene a su alrededor, ¿no? Y le ayuda también eso a eliminar lo que es la aparición de los puntos ciegos en las unidades, ¿no? Tanto livianas como pesadas. Entonces, de esta manera nosotros estamos terminando con la exposición correspondiente
a esta noche. Les agradezco su gentil atención, su valiosísima